Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días a todos, todas y todos. Es como siempre un enorme placer que nos podamos reunir acá en este ciclo de conferencias, pero es un placer muy especial poder saludar hoy aquí por, ya no sé, varias veces, a la querida colega Silvia Lapilla, amiga también y bueno, muy apreciada colega que siempre es un placer recibir en esa Universidad de Friedrichsruhe de Jena. Bueno, todos los presentes en realidad la conocen por sus varias visitas que ya tuvo a Jena, pero igual también la voy a presentar para los y las que están online con nosotros, así que les pido un poquito de paciencia antes de pasarle la palabra a Silvia. Silvia Lapilla es profesora de literatura y cultura latinoamericana en el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas de John Jay College y en el PhD Program in Latin American, Iberian and Latino Cultures del Graduate Center de CUNY City University of New York. Obtuvo su doctorado en Filología Románica en la Universidad de Köln, Colonia, Alemania. Es autora de Die Rezeption der Sprachkritik Fritz Mautners im Werk von Jorge Luis Borges, la recepción de la crítica del lenguaje de Fritz Mautner en la obra de Jorge Luis Borges, libro que salió en el 93 en la editorial Böhler. También es autora de Jorge Luis Borges, Post-Analytic Philosophy and Representation, que salió en Routledge en 2015, y también es, entre otras cosas, entre otros libros, compiladora de Gombrowicz in Transnational Context, Translation, Effect and Politics, que también salió en Routledge en 2019, un libro por el cual el año siguiente a su publicación obtuvo el premio Anna M. Shenshahua. Excelente. Por el mejor libro compilado en estudios polacos. Sus áreas de interés incluyen literatura latinoamericana, siglo XX y XXI, con especial énfasis en Cono Sur, literatura y filosofía, literatura comparada, especialmente entre literaturas latinoamericanas, alemanas y polacas, transnacionalismo y teoría de los afectos. Sus artículos han aparecido en, por ejemplo, Revista Iberoamericana, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Variaciones Borges, Escrituras Americanas, Diálogos Latinoamericanos, The Polish Review, así como en numerosos volúmenes colectivos. Ha sido becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET, del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD, del Ministerio Federal Austríaco de Ciencia e Investigación, Österreichisches Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, el Instituto Leo Baeck de Nueva York, el BI y el Fondo Nacional de las Humanidades de los Estados Unidos, NIH. Actualmente está trabajando en su libro Environment and Community, The Politics of Affect of Leon Rosichner, sobre temas sobre el cual también ya estuvo hablando aquí. Bueno, Silvia, como dije, un gran placer siempre tenerte aquí y hoy especialmente con esa charla que nos vas a contar sobre Viva el Comercio, Puente de toda Prosperidad, Imaginarios y Contraimaginarios del Colonialismo en Simón Rodríguez. Así que, por favor. Bueno, muchas gracias, Claudia. Realmente muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí y te agradezco muchísimo esta posibilidad y también a todo tu equipo, por supuesto a Claudia Tomadoni, a Cristina Elders, a David Oetzig Reyes. Ay, no sé tu nombre. No, sí, no, perdón. Realmente a todos, porque es siempre un placer interactuar con todos ustedes. Bien, entonces el trabajo lo voy a leer y el PowerPoint es básicamente
textos que he recortado de la obra de Simón Rodríguez, porque parte de esta presentación tiene que ver con el aspecto del diseño, del layout, de la tipografía, o sea, no solo lo que dice, sino cómo lo dice a través de eso. Así que los PowerPoint se van a concentrar en eso para que puedan ver cómo es el original, ¿no? Bien, entonces, viva el comercio, fuente de toda prosperidad, imaginarios y contraimaginarios del colonialismo en Simón Rodríguez. Sin duda, una de las definiciones más influyentes del imaginario social es la de Charles Taylor. En opinión de Taylor, si pretendemos dar sentido a las prácticas de una sociedad, debemos partir de su imaginario. El reconocimiento de un imaginario común nos permite acceder a las expectativas que tenemos unos de otros, esto es, al entendimiento común que nos permite llevar a cabo las prácticas colectivas que conforman nuestra vida social. Como afirma Taylor, ese entendimiento es a la vez fáctico y normativo, es decir, tenemos una idea de cómo suelen ser las cosas, pero esto está entretejido con una idea de cómo deberían ser, de qué pasos en falso invalidarían la práctica. Así, una forma de aproximarse a la noción de imaginario es alineándola con lo que algunos filósofos entienden bajo el concepto de background, orígenes, antecedentes de una situación. Según esta línea de pensamiento, todas las creencias se mantienen dentro de un contexto o marco de lo dado por sentado. Marco que incluso puede no ser reconocido por el sujeto porque nunca fue formulado. Por lo tanto, podemos concluir que el imaginario social de Taylor es un entendimiento implícito de fondo que hace posible prácticas comunes y, lo que es muy importante, otorga un sentido de legitimidad a esas prácticas. Además, para Taylor, el imaginario social es menos elaborado que una teoría. Según él, normalmente aparece primero una teoría, generalmente esa teoría se infiltra en el imaginario de las élites, normalmente primero, y luego forma parte de, o se empiezan a entrelazar las ideas con las prácticas y se establece entonces ese imaginario social, ¿no? Pero él distingue teoría de imaginario. Taylor se ocupa de esbozar los rasgos distintivos del imaginario de las sociedades modernas. Frente a la estrecha posición eurocéntrica, según la cual parece haber un solo camino para ser moderno y en consecuencia una única modernidad, Taylor adopta el punto de vista de las modernidades múltiples. En este sentido, para Taylor, la modernidad es una especie de movimiento ondulatorio y que barre, ese movimiento ondulatorio barre con la tradición, pero no se trata, dice él, de una sola onda. Habría entonces imaginarios modernos alternativos capaces de identificarse tanto con las fuerzas de atracción hacia la invariabilidad como con las fuerzas que marcan las diferencias. Así, una transición exitosa de un imaginario tradicional a un imaginario moderno implica, en la perspectiva de Taylor, la existencia de recursos que el individuo identifica en su cultura tradicional, los cuales, modificados, transpuestos, le permiten asumir las nuevas prácticas. De este modo, Taylor pone el énfasis en los procesos de interpretación, modificación y transposición. O sea, él siempre parte de las culturas locales, y de lo que él entiende que esos procesos de interpretación y reacomodamiento, ¿no? Eh, a partir de las culturas tradicionales. Y según él, eso le permite, bueno, poder utilizar estas prácticas o agendarse estas prácticas del nuevo imaginario. Ha habido, por supuesto, críticas a la noción de modernidades múltiples, y estas de algún modo se aplican a Taylor y para mi análisis son importantes, por eso voy a mencionar dos. La de David Scott y la de Devin Singh. En primer lugar, como señala David Scott,
al conceptualizar las condiciones locales aportadas por la cultura tradicional como restricciones, el relato de la modernidad, entendido como modernidades múltiples, oscurece el modo en que estas condiciones ayudan activamente a construir nuevas opciones. O sea, para él son solo condiciones a partir de las cuales mágicamente se hace una transición, pero no le da el papel activo que pueden tener. Eso por lo menos es la crítica de Scott. En segundo lugar, como indica acertadamente Devin Singh, la noción de modernidades múltiples parece implicar que las modernidades alternativas en contextos coloniales se desenvuelven según una lógica y prácticas locales espontáneas, desconociendo el peso del encuentro colonial en este proceso, así como las cruciales dinámicas de poder y cuestiones de dominación y explotación tan centrales para el desarrollo de la modernidad. De hecho, el encuentro colonial está en el centro de mi enfoque y precisamente a partir de este encuentro argumento que Simón Rodríguez, como representante de las voces, narrativas e historias locales, logra impugnar el nuevo imaginario. Confío que este argumento va a quedar más claro al explorar las nuevas opciones que abre Rodríguez frente al imaginario de la modernidad europea. Taylor identifica y analiza tres formas culturales claves: la economía, la esfera pública y el autogobierno. Yo me voy a basar en la economía, ¿no? En su definición o los elementos que él resalta en su relato. En opinión de Taylor, el nuevo imaginario, lo más característico de esta nueva forma de entender la economía, es lo que él llama el imaginario de beneficio mutuo. En opinión de Taylor, este nuevo imaginario surge del hecho de que llegamos a ver nuestra sociedad como una economía, un conjunto interrelacionado de actividades de producción, intercambio, consumo, que forma sistema con sus propias leyes y su propia dinámica. Además, Taylor subraya que el nuevo imaginario económico surge sobre un cierto trasfondo moral preexistente. Le da bastante importancia a este aspecto moral y a las reelaboraciones en el siglo XVIII de teorías del siglo XVII, como por ejemplo las de John Locke y las de Hugo Grotius, quienes conceptualizaron al individuo de distintas formas, pero básicamente como agente racional y social que se propone colaborar con los demás en beneficio mutuo. Hacia el final de la guerra de religión, según Taylor, las sociedades europeas occidentales hicieron la transición de la premodernidad jerárquica al nuevo imaginario social moderno. Contribuyendo a esta transición, las teorías de Grotius y Locke animaron un nuevo imaginario social más horizontal, basado en la idea de beneficio mutuo de individuos considerados en un plano de igualdad y vinculados por compromisos contractuales. En este nuevo contexto, la actividad económica se considera no solo como fuente de beneficio mutuo para los actores individuales, sino también como resultado de leyes impersonales, no intencionales. Como reconoce Taylor, en términos teóricos, este nuevo imaginario es en gran medida un logro de la Ilustración escocesa del siglo XVIII, en particular de las teorías de Adam Smith, y sus puntos de vista sobre comercio, libre intercambio, división del trabajo, interés propio. Sin duda, las teorías de Smith fueron decisivas para añadir a este nuevo imaginario una apreciación de la forma en que la vida humana está diseñada para producir beneficio mutuo. Según esta apreciación, el beneficio mutuo surge sistemáticamente como efecto de las acciones y actitudes de individuos que no pretenden necesariamente el bien común, sino por el contrario, su propio beneficio. En otras palabras, el beneficio mutuo surge de factores implicados, podríamos decir, en una segunda mano invisible, en un orden no planificado y no diseñado por nadie, azaroso resultado de las acciones humanas. Con el tiempo, cuando las teorías de la Ilustración escocesa empezaron a resonar con los cambios en las prácticas y por tanto dieron forma a la inteligibilidad de esas prácticas, se logró la transformación y la entrada de estas nuevas teorías en el imaginario social.
Las viejas prácticas se reinterpretaron de nuevas maneras hasta que se estableció el nuevo imaginario de un orden espontáneo, supuestamente beneficioso para todos, surgidos de individuos puramente egoístas. Sin embargo, aquí surgen varias preguntas. ¿Qué ocurre cuando este imaginario se contempla desde la perspectiva de la diferencia colonial y no desde la perspectiva europea? ¿Disfrutará entonces del mismo tipo de aceptación que en Europa? ¿Es posible que la diferencia colonial impugne el marco eurocéntrico en lugar de aceptarlo? Intentaré responder estas preguntas desde la obra de Simón Rodríguez, desde el horizonte colonial de la modernidad. Rodríguez ha sido muchas veces reducido al papel del maestro del libertador Bolívar. De hecho, fue un educador muy innovador que abogó por la educación popular. A este respecto, cabe mencionar que Bolívar lo designó director de la enseñanza pública de Bolivia. No duró mucho tiempo, pero siempre presto a llevar sus ideas a la práctica, fue un intelectual singular que en el momento de la creación de las nuevas repúblicas hispanoamericanas promovió la originalidad en lugar de la copia eurocéntrica. Propongo leer a Rodríguez como un actor autoconsciente y activo en la creación de un imaginario social moderno hispanoamericano que, en oposición a simples formas de asunción o rechazo, exige constantes reajustes de las teorías y prácticas ilustradas. En este sentido, la historia del encuentro de Rodríguez con la tradición radical de la Ilustración se aleja de los casos de aspiraciones eurocéntricas en detrimento de los intereses hispanoamericanos. Por el contrario, la obra de Rodríguez ejemplifica una negociación con los imaginarios europeos. En primer lugar, me propongo mostrar cómo Rodríguez da sentido al nuevo imaginario del beneficio mutuo, negocia su significado y en el proceso introduce una discontinuidad radical entre este y un contraimaginario de relaciones colectivas. Para lograr este objetivo utilizaré la descripción de Taylor del imaginario económico moderno con especial atención a la ilustración escocesa, al papel del llamado dulce comercio y al individualismo en el sentido del atomismo liberal. En segundo lugar, mostraré también cómo el uso que hace Rodríguez del montaje de las imágenes, el layout del texto y la tipografía, está en su escritura íntimamente vinculado con la imaginación como práctica social, en términos de Apadurar, convirtiéndose así las imágenes, el layout y la tipografía en un lugar de negociación de sentido. Por último, me propongo resaltar cómo Rodríguez participa en un contraimaginario, vinculado tanto con una comprensión transindividual del sujeto como con el nuevo imaginario moderno del socialismo utópico, el cual, como se sabe, es también resultado de la Ilustración. Entonces, en primer lugar, me voy a enfocar en ese aspecto económico, lo que él llama tráfico manía o lo que otros han dado en llamar dulce colonización. Los puntos de vista de Smith sobre la división del trabajo, el libre comercio, así como sus ataques a la intervención del gobierno en la economía, eran bien conocidos en Hispanoamérica desde la década de 1820. De hecho, The Wealth of Nations, la riqueza de las naciones, se tradujo por primera vez al español en 1792, a partir de una edición francesa. Y 2 años después, la traducción fue directa de la versión inglesa. Las ideas del Smith en particular, la de un orden económico espontáneo, surgido de individuos puramente egoístas, fueron muy discutidas y muchas veces filtradas a través de divulgadores franceses. De hecho, los periódicos hispanoamericanos desempeñaron un papel central en la formación del imaginario del beneficio mutuo en Hispanoamérica. En 1801, por ejemplo, Jorge Tadeo Lozano fundó el Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Todo eso es el título. El primer periódico privado que existió en el Virreinato de Nueva Granada, actual Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Aunque tuvo una vida muy breve, en realidad solo 10 meses, se publicaron, sin embargo, 46 números y tuvo realmente mucha influencia. Fue un verdadero pionero en la difusión de las ideas de Adam Smith sobre el libre comercio. La defensa que llevó a cabo este periódico de Nueva Granada
como productora de materias primas, porque aparte de la teoría y de las traducciones y demás, eso era lo que impulsaba, ¿no? Que Nueva Granada se convirtiera exactamente a este pensamiento y produjera las materias primas destinadas a las industrias europeas. O sea que contribuyó realmente en gran medida al establecimiento de este imaginario de supuesto beneficio mutuo. Asimismo, en 1802, en el Virreinato del Río de la Plata, Juan Hipólito Vieites fundó el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, publicado entre 1802 y 1807. Como afirma Félix Weinberg, el semanario fue la exposición más sistemática de la economía política realizada hasta entonces en el Río de la Plata, incluida la difusión de las ideas de Smith. Vieites se sintió atraído por el énfasis que Smith ponía en el interés propio y los efectos económicos que de él se derivaban. En su semanario escribió que si el individuo no tiene por única mira su propio interés, no se puede esperar que haga jamás el menor esfuerzo para adelantar el interés ajeno. 8 años más tarde, también en el Río de la Plata, el Correo de Comercio, fundado por Manuel Belgrano, publicó en su primer número un resumen del primer capítulo del libro 4 de La riqueza de las naciones, y en números siguientes atacaba el monopolio, o sea, favorecía todas las teorías de Smith, favorecía el laissez-faire, y lo que es otra vez interesante en relación al bienestar común es lo mismo que Vieites, el énfasis en el interés, ¿no? Que según ellos se parte de lo personal para que llegue un beneficio general. En este caso, Belgrano, en el Correo de Comercio, dice: el interés es el único móvil del corazón del hombre y bien manejado puede proporcionar infinitas utilidades. Estos diferentes periódicos no solo contribuyeron a crear un lenguaje para articular la legitimidad de las nuevas repúblicas y sus luchas de liberación, sino que también ayudaron a modelar un nuevo imaginario social hispanoamericano del beneficio mutuo. Así, frente al imaginario colonial de una sociedad jerárquicamente estratificada que asignaba a cada cual un papel prescripto en función de su casta o clase, el nuevo imaginario instauró una nueva visión más horizontal de individuos autogobernados que adoptaban una economía de libre comercio para promover la prosperidad mutua. De este modo, las teorías de la economía política escocesa calaron primero, tal y como decía Taylor en general, en el imaginario de las élites, en este caso las élites latinoamericanas, y luego se incorporaron al imaginario social dominante, configurando como resultado la inteligibilidad de las nuevas prácticas económicas. Sin embargo, así como no hay una sola modernidad, tampoco hay una sola América Latina y una sola perspectiva de la diferencia colonial como locus de enunciación o ubicación geopolítica del sujeto que habla. Así, a diferencia de Belgrano y de las élites criollas de Buenos Aires, que no podían concebir el progreso de una sociedad desvinculado de la economía política británica y escocesa, que conocieron a través de muchos de su educación en el extranjero, otros viajes al exterior, amplio contacto con la literatura. Rodríguez, que también viajó al exterior y pasó más de 20 años en Europa y un par de años también en los Estados Unidos, donde aprendió mucho sobre tipografía, que luego vamos a ver cómo se aplica. Rodríguez, que también viajó al exterior y pasó más de 20 años en Europa, extrajo una lección totalmente distinta de esos encuentros y experiencias. Para empezar, Rodríguez reacciona contra el orden comercial dominante que formaba parte del nuevo imaginario europeo del beneficio mutuo. Lejos de reconocer la sociedad mercantil como el camino hacia una vida productiva y ordenada, en el sentido de Adam Smith, Rodríguez se refiere a ella como tráfico-manía, esto es, una verdadera obsesión por el comercio, en su opinión, que no obra en beneficio mutuo de las personas. Ya en la primera edición de sus Sociedades Americanas en 1828, cómo serán y cómo podrán ser en los siglos venideros, publicado en Arequipa en 1828, Rodríguez rechaza las políticas económicas del laissez-faire
que desde su perspectiva no tienen en cuenta el interés de las nuevas repúblicas. Así argumenta que mientras Europa se beneficia desproporcionadamente de estas prácticas e intenta imponer la doctrina librecambista como norma, el sistema no es tan deseable para Hispanoamérica, ya que la división del trabajo que implica empobrece sistemáticamente a nuestras repúblicas. En el siglo XVIII el comercio se consideraba un agente civilizador de considerable poder y alcance. Como explica Taylor, el dulce comercio se contrapone a la salvaje destructividad de la búsqueda aristocrática de la gloria militar. Cuanto más se vuelca una sociedad hacia el comercio, por lo menos esa era la creencia en el siglo XVIII, más pulida y civilizada se vuelve, más sobresalen las artes de la paz. Durante el siglo XVIII, esta forma de ver la influencia de la expansión del comercio en la sociedad fue ampliamente aceptada, como sostiene Albert Hirschman, y cito, se insiste en la idea de que una sociedad en la que el mercado ocupa un lugar central en la satisfacción de las necesidades humanas producirá no solo una considerable riqueza debido a la división del trabajo, sino que generará como subproducto un tipo humano más pulido, más honesto, fiable, ordenado, disciplinado, así como más amable y servicial, siempre dispuesto a encontrar soluciones a los conflictos y un término medio entre opiniones opuestas. A su vez, un tipo humano así definido facilitaría enormemente el buen funcionamiento del mercado. Fin de cita. Basándose en la expresión dulce comercio, Sunil Agnani acuñó la expresión dulce colonización para criticar la visión ilustrada del siglo XVIII del comercio y el bienestar mutuo. En su opinión, el libre comercio no es más que un medio más pacífico para que el colonizador ejerza su poder en las colonias. Del mismo modo, para Rodríguez, lejos de fomentar una sociedad más pulida y civilizada, la visión ilustrada del comercio socava lo que él llama el interés general de las sociedades hispanoamericanas. Con su típico sarcasmo, ¿no? Con su típico sarcasmo, Rodríguez afirma, en breve se verán paquetitos dorados con las armas de la corona, conteniendo greda preparada por un nuevo proceder para los muchachos acostumbrados a comer tierra. Ya nuestros sastres se ocupan en echar parches y remiendos, y nuestras costureras en pedir limosna. Porque nadie manda hacer vestidos ni camisas, cada día llega una remesa de ropa hecha y hasta de gorras para los indios. No faltarán, tal vez, especuladores que piensen establecer en Londres o en París fábricas de chicharrones, tamales y maíz cocido para desbancar el comercio de las negras. Fin de cita. Hay dos aspectos de su crítica al imaginario del dulce comercio, o como él lo llama, tráfico manía, y por supuesto el beneficio mutuo, que me gustaría destacar aquí. En primer lugar, Rodríguez moviliza la idea de raza y su papel en el nuevo imaginario. De hecho, no le cuesta más que un pequeño paso extender la crítica de la sociedad comercial a la explotación de las minorías racializadas y su consiguiente exclusión del supuesto beneficio mutuo. Afirma Rodríguez, cito, los indios y los negros no trabajarán siempre para satisfacer escasamente sus pocas necesidades y con exceso las muchas de sus amos. Fin de cita. De hecho, el rechazo de Rodríguez a reducir al indígena a la servidumbre y a los negros a la esclavitud sugiere también una fuerte crítica a la mano de obra barata en la que se basaba la sociedad mercantil y el imaginario del beneficio mutuo. En segundo lugar, Rodríguez establece una clara conexión entre este imaginario bajo la apariencia del laissez-faire, y la sensación de inseguridad a la que se hallaban expuestos los sectores más pobres, mucho más, por supuesto, que el resto de la población. De hecho, gracias a su innovador layout, a la tipografía, Rodríguez ayuda a los lectores a entender el nuevo imaginario de una manera diferente al modo como lo entendían las élites.
haciéndolo suficientemente tangible como para ser objeto de crítica y reflexión. Pero me gustaría ver una parte, uno de los textos y en este caso analizarlo y prestarle atención a la tipografía, a la distribución en el espacio del texto. Entonces, unos toman por prosperidad el ver sus puertos llenos de barcos ajenos, que vienen a traer sin saber lo que llevarán de retorno, sus casas convertidas en almacenes de efectos ajenos, sus puertas colgadas de trapos ajenos, de venta, sin tener con qué comprarlos, las calles obstruidas de carretas y cargadores, traspalando géneros de una tienda a otra, a 6 meses de plazo, las más veces, nominales. Y los campesinos en el interior, durmiendo, mientras crece el trigo que ya tienen vendido, en verde, por menos de lo que les costó sembrarlo. Faroles, lámparas y reverberos en las tiendas y en los campos se acuestan a oscuras. Entre los coches que se cruzan en las capitales se ve un hombre cubierto de andrajos, con una reja a cuestas y una campanilla en el tope anunciando que van a ajustarlo en la Plaza Mayor por haber robado, tal vez, un pan, por no acostarse en ayunas. Esta gente es hija del rigor, dicen los que lo ven pasar, como si el hacer perder a un hombre la vergüenza fuera un medio de hacérsela tener. Viva el comercio, fuente de toda prosperidad. Rodríguez crea aquí un montaje de imágenes típicas de una ciudad portuaria, el uso de la cursiva y de las mayúsculas para los sustantivos, no está escribiendo en alemán, pone de relieve una iconografía tradicional de la ciudad portuaria, representada por visualidades populares, barcos, almacenes, calles, atestadas de carretas y cargadores, en definitiva, objetos que el ojo normal percibiría probablemente en cualquier puerto. En una primera aproximación, quizás podamos llegar a creer que estamos ante una representación del comercio como sinónimo de prosperidad, o al menos, como dice la primera línea del texto, lo que unos toman por prosperidad, como indica la primera línea. Sin embargo, el layout, la disposición del texto de Rodríguez nos cuenta otra historia. Surge entonces la pregunta, ¿cómo colabora esta disposición del texto en la creación del significado visual primero, ¿no? Para responder este interrogante me centraré en la organización espacial de estas imágenes. Rodríguez era muy consciente de que el layout y la tipografía están inextricablemente ligados a los componentes auditivos de un texto, llevando hacia la página énfasis, pausas y tonos. En este sentido, debemos entender su afirmación de que, cito, no se han de ensartar las ideas en un renglón como las perlas en un collar, porque todas no son una. Fin de cita. Por el contrario, Rodríguez cree que el escritor debe, cito, pintar los pensamientos bajo la forma en que se conciben, fin de cita, permitiendo al lector, cito otra vez, ver en el papel las divisiones del pensamiento, fin de cita. Así, Rodríguez reclama un nuevo tipo de escritor, que no solo presta atención al desarrollo de las ideas, sino a los gestos que acompañan la comunicación oral. Como argumenta Manuel Velayos, si los gestos corporales eran la pintura original de los pensamientos cuando se pronunciaban como palabras, entonces, para pintar esos pensamientos y palabras en el espacio de la página, la escritura necesitaba representar de nuevo esos gestos corporales en un trozo de papel, determinando una manera única de visualizar los manierismos corporales que acompañan a la expresión de los pensamientos. Como afirma León Rosichner para Rodríguez, cito, pintamos al hablar y al escribir, porque hemos puesto todo el ser, sensible y pensante, en juego. Fin de cita. Ciertamente, distintos tipos de contenidos requieren diferentes disposiciones y enfoques tipográficos.
Para la mayor parte de este texto, o de este fragmento, Rodríguez eligió aquí una estructura visual recurrente, dos bloques verticales, considerados separados por un espacio vacío. ¿Cómo funcionan los bloques? A modo de ejemplo, veamos las primeras imágenes que describen el puerto. El primer bloque enumera objetos concretos que el ojo puede identificar de un vistazo en un puerto. El segundo bloque, sin embargo, obliga al lector a negociar el significado y las connotaciones de esos objetos portuarios aparentemente obvios presentados en el primer bloque. Así, a través del primer bloque, nos enteramos, como es lógico, de que hay barcos en el puerto. Sin embargo, el segundo bloque matiza nuestra representación inicial del puerto, añade ajenos. Del mismo modo, la comprensión por parte del lector de la imagen de los almacenes, tal y como aparece en el primer bloque, se ve afectada por la información introducida en el segundo bloque. Esto nos lleva a comprender que los productos manufacturados depositados en esos almacenes no son mercancías hispanoamericanas a la espera de ser exportadas. Por el contrario, se trata de mercancías ajenas, probablemente almacenadas antes de su distribución para la venta. De hecho, incluso los trapos que, según el primer bloque, cubren las puertas del almacén, son ajenos, como nos enteramos al desplazarnos al segundo bloque. De estos ejemplos concluimos que el movimiento de nuestro pensamiento se desplaza a lo largo de una línea recta horizontal, desde una información más general obtenida en el primer bloque a una información más matizada o específica en el segundo. Sin embargo, esta linealidad no está exenta de tensión, representada por el espacio vacío entre los dos bloques. Permítaseme ejemplificar mi último punto con la imagen de las carretas y cargadores atascando las calles y transportando textiles importados, esos géneros, de una tienda a otra. A través del primer bloque nos enteramos de que los textiles deben pagarse en un plazo de 6 meses. Sin embargo, el espacio vacío que separa este bloque del segundo crea una tensión que sugiere que algo quedó sin decir y que se revelará en el segundo bloque. Efectivamente, el adjetivo nominales que aparece en el segundo bloque, nos hace conscientes de que el tipo de interés al que se aludía en el primer bloque podría haber sido subestimado y con ello el precio que los comerciantes hispanoamericanos están pagando por estos textiles ajenos. De ahí que los espacios vacíos convenientemente situados desafíen un movimiento predominantemente lineal. Traducido al lenguaje gestual de Rodríguez, podríamos concluir que cada espacio vacío representa un gesto para crear suspenso y tensión. Esto también se aplica, por ejemplo, a la imagen de los campesinos, que sigue a la de los tejidos. Así, en el primer bloque se nos informa que los campesinos vendieron su trigo por menos de lo que le costó sembrarlo. Sin embargo, el espacio en blanco que se extiende entre los bloques crea un retraso y una tensión, generando en el lector la expectativa de superar la información que ya se le ha dado en el primer bloque. Y la expectativa se cumple. Al llegar al segundo bloque, nos enteramos de que el trigo ya vendido no es marrón o dorado, sino que parece hierba verde, lo que sugiere que no se ha desarrollado ni madurado y añade, por tanto, un nuevo signo de angustia a este cuadro. Las dislocaciones sociales se producen tanto en el campo como en la ciudad portuaria, como se insinúa a través del ejemplo del trigo verde. Aunque los campesinos han conseguido comercializar sus productos, no lo han hecho en las condiciones más favorables. Utilizando el dualismo típico de la ilustración de luz y oscuridad, Rodríguez resalta las mejores condiciones de vida de los mercaderes, cuyas tiendas están iluminadas por el medio de los faroles, lámparas y reverberos, frente al campesinado, cuya falta de iluminación sugiere la difícil existencia de los campesinos. No es de extrañar que en el segundo bloque aparezca la expresión que denota oscuridad, ¿no? A oscuras, bloque cuya presencia el lector ha aprendido a esperar como forma de matizar la información brindada en el primer bloque. Pero no están solo los campesinos afectados por el libre comercio. Este afecta también a los sectores más vulnerables que viven en la ciudad portuaria.
como lo atestigua la imagen de un pobre individuo que toma un pedazo de pan para alimentarse y es castigado por ello. Información que tenemos del primer bloque. Claramente, para Rodríguez, la indigencia no es un precio aceptable para pagar por el comercio, que ciertamente no se revela aquí como la fuente de toda prosperidad. Al menos no se trata de una prosperidad para todos. Pero exploremos esta última imagen en más detalle. El layout, la disposición en dos bloques, parece funcionar bien para la mayor parte del texto, avanzando así una tesis en el primer bloque, su matización o restricción en el segundo. Con esta última imagen, sin embargo, Rodríguez siente la necesidad de añadir un tercer bloque. Este nuevo bloque está centrado, o sea que visualmente es muy fuerte, lo que permite destacar cualquier contenido con el que se haya decidido llenarlo. Curiosamente, este tercer bloque da voces a los que apoyan el nuevo imaginario. Así, condenando el acto del pobre que toma el pan para alimentarse, las voces concentradas en este tercer bloque afirman: esa gente es hija del rigor. Queda claro que para los partidarios del nuevo imaginario, la depravación moral y no la pobreza empuja a estos individuos a tomar el pan para alimentarse. En sus mentes, los pobres son en gran medida responsables de su propia situación. En otras palabras, se transmite aquí la convicción de que los pobres no están a la altura moral, que no son inocentes, sino incapaces de regular sus propias vidas con arreglo a normas morales. Los indigentes, según esta narrativa, merecen entonces ser castigados. Independientemente de las condiciones materiales de vida, estos son, para el sector representado por estas voces hegemónicas, los únicos responsables de su destino. Además, los que creen que esa gente es hija del rigor se reconocen como portadores de una importante misión: civilizar a las clases peligrosas, aunque para ello tengan que recurrir al castigo. Pero esta misma imagen tiene también otro potencial: puede despertar compasión en los lectores. Veamos brevemente ese componente afectivo en el texto, o potencial componente afectivo. De hecho, fue en el siglo XVIII cuando ciertas emociones empezaron a ser consideradas políticamente. Y, por supuesto, uno de los que empezó con estas inquisiciones fue Adam Smith. Como es bien sabido, Smith introduce la simpatía en el ámbito de la vida política como una especie de segunda mano invisible, o para mí esa sería la tercera, de algún modo encargada de frenar el individualismo y apoyar ciertas necesidades sociales. Al igual que Smith, Rodríguez fomenta aquí la simpatía del lector, permitiéndole imaginarse por un instante en el lugar del otro y por lo tanto experimentar algo parecido a lo que el otro podría sentir, a la manera de un espectador de una representación. Para decirlo con las palabras de Smith, por medio de la imaginación, y ahora lo cito a Smith, nos concebimos a nosotros mismos soportando todos los mismos tormentos. Entramos, por así decirlo, en su cuerpo y nos convertimos, en cierta medida, en la misma persona que el otro, lo cual nos permite formarnos alguna idea de sus sensaciones. Incluso sentimos algo que, aunque más débil en grado, no es totalmente distinto de ellas. Fin de cita. No pretendo afirmar aquí que Rodríguez comparte el relato de Smith sobre la simpatía, por lo menos no lo hace en todos sus aspectos. Sostengo que si bien para Rodríguez como para Smith la simpatía funciona como una práctica social, para Rodríguez, a diferencia de Smith, esta no funciona como una segunda mano invisible para compensar las acciones de la primera. Además, sostengo que tanto el uso que hace Rodríguez del montaje de las imágenes como el que hace de la simpatía le permiten traducir el nuevo imaginario del beneficio mutuo de una manera diferente a la hegemónica. Con ello, Rodríguez muestra que la organización de la sociedad sobre el principio del comercio no necesariamente se traduce en prosperidad para todos, sino que tiene importantes consecuencias sociales, la más evidente de las cuales es la presión que crea sobre los pobres. Sin duda, en opinión de Rodríguez,
el principio de ganancia, el beneficio, no puede ser la fuerza organizadora de la sociedad. En este sentido, la última frase que cierra el texto, viva el comercio, fuente de toda prosperidad, no puede ser interpretado sino irónicamente, ya que contrasta sin ambajes con el estado de cosas que Rodríguez relaciona con el dulce comercio. Además, para subrayar la contradicción entre comercio y prosperidad, Rodríguez recurre una vez más a la tipografía, el uso de mayúsculas para estos dos conceptos, solo cuando se sitúan en este enunciado final. Enfatiza mediante el contraste visual el tono irónico de esta expresión. Consecuentemente, con su particular montaje de imágenes, Rodríguez incita a la imaginación del lector a resistirse a la influencia del nuevo imaginario, permitiéndole al mismo tiempo someter el imaginario hegemónico a la crítica y producir así un posible cambio. Como dije, el otro aspecto que me interesa, además de esta noción de bienestar, este imaginario económico, es su interpretación sobre el individualismo que ve como totalmente patológico, ¿no? Como señalé junto con la tesis del dulce comercio, el nuevo imaginario propagaba la idea de un orden espontáneo, surgido de la acción de individuos puramente egoístas, en el que no solo el mercado, sino la sociedad en su conjunto estaba llamada a florecer. Sin embargo, según la opinión de Rodríguez, este nuevo imaginario se basa en un individualismo patológico, una guerra, como dice él, de todos contra todos. Un sistema en el que no parece haber lugar para relaciones de reciprocidad igualitarias entre individuos, por muy mutuamente beneficiosas que fueran las prácticas económicas, según lo predicado por el nuevo imaginario. En otras palabras, Rodríguez rechaza la idea de que acciones orientadas al interés propio proporcionen una base para la integración social y critica a la sociedad de mercado por atomista y corrosiva de la cohesión social. Por eso, en un tono muy irónico, Rodríguez expresa su esperanza de que se descubra una vacuna que pueda llegar a entrenar nuestro cuerpo para evitar que los individuos recojan en las calles el virus de cada uno para sí. Creo que tengo sí. Jenner en nuestros días introduce la vacuna. Su práctica, superior a la antigua, tranquiliza los ánimos. Los gobiernos, por amor a los pueblos, y las madres, por amor a sus hijos, ocurren a un preservativo tan favorable a la conservación de la especie. Y los niños se vacunan, como circuncidaban antiguamente, muy temprano. ¿Por qué no se tiene igual cuidado en ingerirles la doctrina social, antes que recojan en las calles la que exhalan los mercados y las tiendas? Cada uno para sí y Dios para todos. O, si por fortuna escapan de esta, la que necesariamente se les ha de pegar en las tertulias ilustradas que frecuentan en la juventud. Surge aquí la pregunta sobre la posición de Rodríguez frente a la Ilustración. Rodríguez conoció de primera mano, durante sus más de 20 años en Europa, los resultados de la Ilustración y muestra poca disposición a imitarla en todos sus aspectos. Sin duda, era consciente de que el iluminismo tuvo importantes consecuencias intelectuales, sociales y culturales para la modernidad occidental. Sin embargo, en opinión de Rodríguez, la Ilustración reveló fallas que solo se intensificarían. ¿Dónde aparecieron esas fallas? Principalmente en el modelo atomista de agentes aislados que actúan guiados únicamente por su propio interés y del mercado. Este modelo genera serias fricciones con la defensa del bien común que promueve Rodríguez. Además, Rodríguez mantiene una actitud crítica hacia quienes restringían los beneficios de la Ilustración a ciertas clases sociales y a ciertas razas. Rodríguez se refiere específicamente al fracaso de la Ilustración a la hora de lograr la abolición de la servidumbre
en Europa Central y Oriental, la suspensión de las restricciones impuestas durante mucho tiempo a los judíos y la eliminación de la explotación de campesinos, artesanos y marineros. Rodríguez se niega a favorecer los intereses de los sectores privilegiados a costa de la población en general. En su opinión, los beneficios de los rayos de luz de la Ilustración deben llegar a todas las clases del pueblo. Y cito otro: ignorante la Europa, interrumpirán algunos. Sí, cuéntense los esclavos en Rusia, en Polonia y en Turquía. Agréguense los millones de judíos que el desprecio mantiene en la abyección, los millones de campesinos, de marineros y de artesanos. Ábranse las puertas de las cárceles y de los hospicios. Júntense los sirvientes, públicos y domésticos. Visítense las cajas de juego y los lupanares. Penétrese en los mercados y en los talleres de la industria, y al cabo de algunos meses de observación, éntrese en las bibliotecas, en los gabinetes, en los teatros, en las tertulias de alto tono, en las cortes. Si se ofrece y póngase en la balanza el peso de las impresiones recibidas, piense después en el efecto que han producido en todas las clases del pueblo los rayos de luz que se ha despedido, esa misma sabiduría que se admira. De hecho, en opinión de Rodríguez, a pesar de toda la preocupación de la Ilustración por los derechos del hombre, los derechos de sectores vulnerables, los derechos de las mujeres y personas no blancas, fueron generalmente pasados por alto. En este sentido, entiende Rodríguez que Europa debería tomarse como medida para determinar el éxito o el fracaso de las sociedades hispanoamericanas en sus respectivas transiciones a las nuevas repúblicas modernas. Como afirma Rodríguez en otro lugar, cito: si queremos hacer una república, debemos emplear medios tan nuevos como es la idea de ver por el bien de todos. Fin de cita. Pero ¿quiénes son todos? Juntos a las aristocracias locales, la aristocracia mercantil y la clase media, Rodríguez incluye el sector popular. De forma lúdica, identifica diferentes grupos que, en su opinión, también merecen formar parte del pueblo y acceder a una sociedad más igualitaria. Dice Rodríguez: dejemos la Francia y veamos la América. Estamos perplejos y debemos estarlos, nuevos en la carrera y con tantos ejemplos a la vista, todos dignos de atención. Tomamos de cada uno lo que nos parece mejor. De la Inglaterra tomamos la aristocracia de nacimiento. Hay entre nosotros familias enteras que nada ceden a los lores ni a las ladies. De los Estados Unidos tomamos la aristocracia mercantil. Hay entre nosotros negociantes que no se rozarían con menestrales por todos los tesoros del mundo. De la Francia tomamos la clase media. A esta llevamos mucha ventaja, a más de la gentuza ocupada en oficios bajos. Tenemos guasos, chinos y bárbaros, gauchos, cholos y guachinangos, negros, prietos y gentiles, serranos, calentanos, indígenas, gente de color y de ruana, morenos, mulatos y zambos, blancos porfiados y patas amarillas, y una chusma de cruzados, tercerones, cuarterones, quinterones, y salta atrás, que hace, como en botánica, una familia de criptógamos. Fin de cita. Como nos recuerda Rosichner, Rodríguez había visto en Europa, particularmente en Francia, la restauración del sistema que los movimientos populares quisieron transformar, pero no lo lograron. Para Rodríguez, la cuestión fundamental era cómo evitar que en Hispanoamérica se volviera a perder, en términos de Rosichner, el clamor desesperado de los de abajo, como ocurrió en Europa con la Revolución Francesa. La independencia política hispanoamericana hacía tiempo que se había consumado y, sin embargo, nada se hacía para mejorar la condición de los sectores populares. Según Rodríguez, ocurría todo lo contrario. Después, cito: después de haber costeado con sus personas y sus bienes, o como oveja, con su carne y su lana, la independencia, han venido a ser menos libres que antes. Fin de cita. Y después
Dice, cito otra vez, el Estado de la América no es el de la independencia, sino el de una suspensión de armas. Fin de cita. Llegados a este punto, la discontinuidad fundamental entre el nuevo imaginario adoptado por las élites criollas y el pensamiento de Rodríguez se hace evidente. ¿Dónde radica? Principalmente en la experiencia colonial. Para Rodríguez, las revoluciones políticas hispanoamericanas deben verificarse en sus fundamentos materiales. Cito, una revolución política pide una revolución económica. Fin de cita. En efecto, la independencia hispanoamericana no fue una revolución económica ni social. Solo la élite criolla, compuesta en su mayoría por terratenientes y juristas, aumentó su influencia conquistando el poder político. La ideología de la Ilustración, en la que en gran medida se inspiraba, funcionaba para la élite criolla como una abstracción. La libertad de comercio era la única libertad que les interesaba, en consonancia con sus intereses económicos. Por el contrario, para Rodríguez, la búsqueda de la felicidad a través del interés propio no es suficiente. El nuevo imaginario de las nuevas repúblicas hispanoamericanas no puede restringirse a un paradigma elitista e individualista, sino que debe incorporar a los sectores populares. En ese sentido, sostengo que el proyecto de Rodríguez puede incluirse en el imaginario socialista utópico, aunque pienso que es distinto, que en su momento comprendió una amplia gama de proyectos concretos y que, al igual que el imaginario del beneficio mutuo, también fue heredero de la Ilustración. De hecho, Rodríguez no niega su conocimiento de los reformadores sociales franceses, o sea, no cita, hay citas de que estuvo con Saint-Simon y en distintas reuniones con estos grupos. Pero la figura que me parece más importante no está en Francia, sino la de Robert Owen. Como señala Ronald Briggs, Robert Owen ya llevaba más de una década liderando movimientos de reforma social, como administrador de la ciudad fabril de New Lanark, fundador de la colonia en New Harmony, Indiana. La noción de cooperación de Owen prometía una mejora drástica de las condiciones de vida de los trabajadores, incluida la provisión de un entorno saludable, una buena vivienda y educación. No cabe duda de que existen afinidades entre los proyectos de Rodríguez y Owen. Para empezar, ambos comparten el rechazo del principio del interés individual. Ambos abogan por un bien público. Como señala Campolani, el punto de apoyo del pensamiento de Owen era su crítica al cristianismo, al que acusaba de individualismo, o de fijar la responsabilidad del carácter en el propio individuo, negando así, a juicio de Owen, la realidad de la sociedad y su todopoderosa influencia. De hecho, la caracterización que hace Polanyi del socialismo de Owen también se aplica a Rodríguez, en la medida en que para Rodríguez, como para Owen, el socialismo se basaba en una reforma de la conciencia humana que debía alcanzarse mediante el reconocimiento de la realidad de la sociedad. En segundo lugar, tanto para Rodríguez como para Owen, la educación es una herramienta poderosa para tratar el problema de los sectores pobres y efectuar cambios en la sociedad. Sin embargo, como sugerí, el imaginario comunitario de Rodríguez es el resultado de la diferencia colonial y como tal emerge de la doble conciencia que ésta generó. A manera de conclusión, el imaginario del beneficio mutuo de Taylor explica una forma concreta de modernidad, pero no todos los imaginarios modernos pueden explicarse a través de este. El imaginario de Rodríguez es un ejemplo de ello. El imaginario europeo del beneficio mutuo es el discurso dominante aceptado por las oligarquías en Hispanoamérica. Intelectuales, como ya sabemos, como Sarmiento o Alberdi no lo impugnaron, todo lo contrario. Aceptaron este imaginario totalizador que se apoya en un proceso civilizatorio basado en mercantilismo, inmigración europea y la barbarie representada por los sectores populares. El mérito de Rodríguez es mirar este modelo desde la diferencia colonial y rechazarlos. Su interés no coincide,
a juicio de Rodríguez, con el conjunto de la sociedad hispanoamericana, incluida los sectores populares. De ahí que aunque el imaginario de Rodríguez se inscriba dentro del tradicional dualismo luz-ignorancia, su entendimiento de quiénes deben ser destinatarios de la luz difiere de las élites letradas latinoamericanas, cuyo pensamiento y práctica se constriñen dentro de los límites del imaginario europeo. En este sentido, el imaginario colonial de Rodríguez puede interpretarse como un contraimaginario que promueve, por medio de la educación, la transformación de los sectores pobres o vulnerables en verdaderos agentes políticos. Como he señalado, Rodríguez socava uno de los supuestos fundamentales del imaginario del beneficio mutuo, según el cual las sociedades están compuestas por individuos autónomos. Para Rodríguez, el individuo autónomo es de hecho producido por relaciones sociales transindividuales. Y refiriéndose, nada dicen del principio preexistente a todos los principios, del que deben emanar todos los que reglan el orden social, y en virtud del cual deben condenarse los que sean opuestos, sin respetar privilegios, autoridades ni costumbres. Este principio es que no hay facultades independientes. Siendo así, no hay facultad propia que pueda ejercerse sin el concurso de facultades ajenas. En este sentido, me parece que se puede aplicar lo de un individuo transindividual, que es lo que está, o sea, reconociendo el aspecto social, ¿no? En otras palabras, toma la noción de individuo autónomo y aislado, la descompone por medio de las relaciones sociales transindividuales, relaciones que el imaginario del beneficio mutuo intenta oscurecer o negar. Así pues, para Rodríguez, el individuo ya está constituido por sus relaciones con otros individuos, extendiéndose de este modo siempre más allá de sí mismo. Además, aunque el contraimaginario defendido por Rodríguez muestra algunas afinidades con el de los socialistas utópicos, en particular con los seguidores de Saint-Simon y los de Owen, las condiciones diferenciales entre los contextos imperial y colonial, incluida la extrema pobreza de esta última, permiten crear algo nuevo. Permítanse terminar subrayando el doble significado, a mi entender, del proyecto Rodríguez. Por un lado, partiendo de la diferencia colonial, impugna en muchos aspectos el imaginario ilustrado y se niega a sacrificar a los sectores populares en el altar de los intereses de las élites masculinas, blancas, hispanoamericanas. Por otro lado, cuestiona el núcleo principal del imaginario mutualista, su individualismo. Al hacerlo, Rodríguez ha anticipado, sin articularlo, el significado de las relaciones transindividuales. Gracias. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por esta espléndida charla, conferencia, que, bueno, da para mucho, para pensar mucho, para comentar mucho, para preguntar mucho, sobre todo, bueno, en todo sentido, así que no quiero privilegiar una dirección de pensamiento, sino directamente abrir el debate, invitarles a preguntas, comentarios, tanto aquí al presente como, digamos, a les y y los que están online presentes. Así que, adelante, por favor. Bueno, Silvia, gracias por esa presentación tan muy interesante y muy enriquecedora. Y me llamó la atención lo que dijiste, o sea, lo comentaste en algún momento sobre el tema de la ironía. Se ve mucho, o sea, de la ironía además como la muestra de los significados que son visibles y de los que están ocultos en la propia tipografía, ¿no? Y en el primer poema que mostraste, que es el que pude leer con más atención, me doy cuenta en la que se utiliza al final para enfatizar algunos términos, pero también en esos que repliegan en el segundo bloque hacia la derecha, que están muy en voz baja, pero a la vez también
esa especie de poner las voces conservadoras en ese tercer bloque Exacto. de centralidad, que es como un centro gravitacional casi, ¿no? Exacto, exacto. Luego se desmonta. No sé si después viste, al menos en ese poema, porque me parece que después solo en el final hay el uso de cursivas, y si Correcto. hay algún tipo de función que cumplen las cursivas, pues sí, se iba a identificar. Bueno, a veces sí, a mí ese lo traje como ejemplo, bueno, primero porque hablaba de uno de los focos que yo quería centralizar la discusión, que es este beneficio mutuo, pero por otro lado, por ese uso, yo realmente no sé cómo se dice layout en español, porque creo que se usa tipografía, pero cuando uno piensa en la tipografía, piensa en los fonts, las letras y demás, sino, en todo caso, me parece que ese era un ejemplo perfecto de cómo él usa el espacio del texto, cómo usa las relaciones y cómo enfatizaste ese lugar, o sea, son 4 ejes ahí, es el lugar privilegiado y ahí pone la voz del imaginario que quiere desbancar, que quiere, exacto, que está cuestionando. Entonces, este ejemplo me pareció, no sé, que mostraba, creo, ese uso que él hace. Además de que es un poema en el puerto, que precisamente hay una necesidad de gritar, de enfatizar la voz para poder escucharse por Exacto, al contrario, entonces ahí es como que se traslada eso también sí. a la cosa tipográfica que hay en el poema. Ujú. Con respecto al uso, obviamente que yo no lo podría codificar, o sea, sí, son distintos modos de enfatizar, ¿no? Usar las italics, usar me salen en inglés, las bold, ¿cómo se dice? Las negrillas. Y incluso cuando lo estaba leyendo, pensé, cuando pasamos de una cursiva a unas mayúsculas y después dije, ¿y qué más expresividad le puedo dar yo a esto? O sea que no sé, o sea, alguien que hace performance seguro que se la puede dar, pero sí, a veces está clara esa intención de ir marcando como distintos niveles de énfasis, pero por lo menos en este momento no te podría contestar en el sentido de una codificación de cada uno, pero me pareció muy interesante, ¿no? Sí. Yo no soy del mundo de la literatura, pero quería hacer una segunda pregunta de esa cita, ¿no? Desde una cuestión gráfica, Sí. abstrayéndonos completamente, vemos la primera impresión que uno tiene son como 2 columnas, y a mí me resonó un análisis contable, una cuestión de inventario de bienes, porque están los puntos, luego hay un espacio, Sí. y me queda ajenos, en verde, o sea, un no respeto de la naturaleza y a oscura, ¿no? La oscuridad Exacto. como mencionabas. Pero me resonó eso con un desconocimiento No, hasta simplemente. Sí, no, me encanta su interpretación de inventario, o sea, porque está hablando, como dijiste, Y hablando del mercado, correcto. como una cuestión de bienes por un lado, Sí. y bueno, los resultados que son ajenos, que son verdes y que están oscuros, Sí, ¿no? no, Eso. absoluta razón, me hubiera gustado pensarlo, sí. Excelente, sí, lo voy a agregar, poner tu nombre. Sí. Ok, Silvia, gracias por tu hermosa charla. Y bueno, cuando yo no conozco la obra de Rodríguez, pero veo un tipo totalmente atemporal, sobre todo en su escrito, hablando de las condiciones materiales antes que Karl Marx. Sí. Esa imagen del personaje que roba el pan se anticipa a Los Miserables de Víctor Hugo. Es todo lo que está ocurriendo en un siglo, con muchos cambios, donde, claro, vemos que hay una tendencia hacia un mercado que un siglo después va a generar toda la teoría de la dependencia en Latinoamérica y ese reclamo por el colonialismo y esas modernidades a las cuales aludiste. Bueno, te estoy dando tal vez un paseo muy grande, pero me resuena también en algún momento, ya que lo enfocaste desde Taylor, o sea, desde un presente más actual,
ver si esas modernidades colectivas, obviamente que nacen de esa ilustración, de esa idea, no serían también, podrían ser leídas desde lo que plantea Bruno Latour, esa relación y esa crítica a ese individualismo, pero cuando se divide cultura, naturaleza y ser humano. No sé si lo... Sí, sí, claro, se podría leer en ese marco. Latour dice, nunca fuimos modernos. Exacto, sí, 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 sí. Sí, sí, se podría leer también en ese marco. Sí, es cierto. Lo que pasa es que como él hace, bueno, no la cité, pero hay menciones más concretas o referencias más concretas, por ejemplo, muchas a Locke y muchas a lo que está. Entonces es como que yo lo pensé más en ese contexto inmediato, ¿no? Pero pienso que sí. ¿Y cómo aparece este ser tan impresionante en esa época? O sea, Sí, a mí, siendo argentina, me sorprende más todavía, ¿eh? O sea, porque lo que conocemos en Argentina, creo yo, no tiene nada que ver con esto. Así que cada vez que lo leía me daba gran entusiasmo, ¿no? Sí, me parece que, bueno, por eso también marco el tema de, sí, bueno, todos estuvieron en Europa, algunos de clase de élite o lo que fuera, pero obviamente las lecciones que tomaron son totalmente distintas, ¿no? Lecciones y elecciones, ¿no? Cómo interpretaron sus experiencias y qué decisiones tomaron. Pero a mí también lo que me parece interesante, bueno, por un lado, como sugerí, viéndolo en el contexto de lo hispanoamericano, de otros pensadores, comparándolo y demás. Pero por otro lado también me parece interesante que, bueno, ve todos ve los resultados de la Ilustración, los no resultados o algunos de los no resultados de la Revolución Francesa, comenta todo esto, pero también es como que siempre se mantiene, por ejemplo, con la Ilustración, claro que la critica, pero no la condena en un 100%. O sea, por eso lo que yo quise marcar al comienzo de que siempre está negociando, no se trata de tomar todo, rechazar todo, siempre está negociando con los significados. Y por otro lado, está más cerca de lo que luego se llamó socialismo utópico. Aparentemente tuvo en las reuniones de muchos de ellos, tampoco se identificó 100% con eso. En realidad hay pocas menciones con respecto a lo que uno podría esperar de... Es decir, si pienso yo en otros casos, o sea, también me llama la atención esta como distancia que a mí me parece tiene que ver un poco con este contexto colonial, con esta dinámica distinta, pero esta distancia que mantiene siempre, ¿no? Aún de los que aparentemente podría estar más cerca, es como que siempre mantiene esa perspectiva enraizada en lo material que él conoce, ¿no? O sea, sí, me parece un personaje fascinante, ¿no? sí, y el contexto es impresionante también de esa época, porque también aparecen los anarquismos en Exacto, esa época exacto. y tampoco Exacto. no sé si se involucra. No, por eso. Como digo, acá está el tema de, bueno, a qué reuniones fue, con quiénes se encontró, bla, 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 pero en realidad no hay una identificación. O sea, él sigue probablemente reelaborando de esas experiencias, pero proponiendo otra cosa porque entiende que la materialidad de donde está partiendo es otra, ¿no? Así es un personaje para mí fascinante. A mí lo que me parece de fascinante es el uso de la tecnología que hace. Porque en ese momento la tecnología era la imprenta, no había una computadora, no había imágenes. Exacto. Nosotros vivimos en un mundo de 1000 imágenes y demás. Sí. ¿Cómo representar esos tonos que él le quiere dar a las ideas Sí. en palabras, ¿no? Sí, Entonces, jugar con la tecnología de la imprenta para remarcar esas ideas me parece alucinante. Sí. Nunca había visto una cosa así. Sí. A mí me interesaría mucho profundizar ese aspecto. O sea, sabemos que estuvo
creo que era en Filadelfia, que estuve trabajando para un periódico y todo lo que aprendió sobre tipografía, pero el manejo que hace... Porque hay que ir poniendo letra por letra, Correcto, cambiando, correcto. buscando los espacios, o sea, hay toda una construcción visual, Exacto. ¿no? Sí. De la palabra y la idea. Sí, 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 sí. Increíble. Incluso en el primer poema ese del que hablamos, y justo hablamos de la codificación, hay una de las palabras que es mayor, creo que estaba en mayúscula, pero a la vez tenía al final, o sea, las tres primeras letras estaban en mayúscula y las dos siguientes creo en minúscula. Y hasta me pregunté si era una cuestión deliberada o si era un error tipográfico. No, las copias que puse, las slides que puse era de esta versión que creo es la mejor, la última que se hizo en México, que aparentemente trabajó con el original. Entre paréntesis, uno de los textos lo tienen acá en Berlín, en el Iberoamericano, y uno de los originales. Y digamos que pienso que es la más confiable. Entonces, sí. Pero claro, si hubo un error tipográfico, ese error tipográfico ya no se va a arreglar. Correcto, correcto. No, lo interpretaremos probablemente. Sí. Tal vez acentúa más, porque te paras a ver el error. Exacto, sí, 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 es cierto. Cierto. Una pregunta, Silvia, realmente basada en mi ignorancia, tengo que admitirla, porque no sé cómo fue la recepción de Rodríguez en su momento, digo yo. Digamos, hasta qué punto se difundieron estas ideas, hasta qué punto estuvieron presentes justamente en las repúblicas que se estaban formando como otra vía de otro nuevo. Bueno, más allá de lo romantizado de su relación con Bolívar, más allá de que, bueno, sí, el maestro y demás, y que estuvieron en Italia juntos, y pensando lo que iban a hacer en Latinoamérica y demás, yo creo que sí, el gran apoyo, digamos, dentro de Latinoamérica sería esta figura, ¿no? De Bolívar. ¿Tú eres de Venezuela? Boliviana. Ah, boliviana, pero estás muy cerca. Sí. El colegio al que salí se llama Simón Rodríguez. Sí, ok, perfecto, porque veía tu asentimiento y tu empezamos a ciertas cosas, entonces dije, perfecto. Pero me parece que en su momento no tuvieron esa difusión tan grande que uno hubiera esperado, ¿no? Bueno, como digo, obviamente que Bolívar era un interlocutor importante, pero luego en los puestos quedaba poco tiempo, es decir, por ejemplo, en el cargo, bueno, no tenía aparentemente buenas relaciones con sus superiores o con los que se supone que en el caso de cuando está en esta especie de Ministerio de Educación en Bolivia, tampoco se lleva bien con el gobernador y demás, y además era lo que él trataba, de lo que él estaba proponiendo, era realmente una innovación muy grande, ¿no? Yo no me detuve, por supuesto, en la parte de educación porque no era, pero bueno, lo de la educación era así, más al estilo de Owen, y esta coexistencia entre distintas clases, el hecho de que, bueno, para que también los chicos pudieran formarse, también tener a los padres allí y conseguir dinero para esas familias, porque si el chico tampoco iba a trabajar, el padre tampoco, o sea, obviamente que eso era, creo que sería quizás ni siquiera aplicable hoy. No, claro, pero Las condiciones materiales de las cuales después habla Marx. Sí, 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 sí. Sí, hay una pregunta en el chat. Fernanda, sí. Perfecto. No veo la pregunta. Hola, Fernanda. Si no puede hablar. O sea, hay que leer la pregunta. Pero vos tenías una pregunta. Sí, una pregunta. Perdón, ahí Tenía abro. Si quiere. Aquí está. Acá está. ¿La tiene? Sí, la tengo. ¿La abro? Sí.
Dice, gracias Silvia por tu charla. ¿Podrías comentar qué lugar tiene la religión en Rodríguez respecto de lo popular y el individualismo e incluso la simpatía? Digo, por la última referencia que hiciste al cristianismo, que me llamó la atención por la conexión que hace BRICS. Sí, la conexión que, o sea, creo que en el momento que mencioné eso era en el momento que estaba tratando de ver las similitudes y las diferencias con Owen, ¿no? Y el hecho de que los dos se opongan al individualismo, pero que el individualismo al que está haciendo referencia Rodríguez es este liberalismo, este átomo, el individuo entendido como átomo liberal y demás. Pero me llamó la atención que en el caso de Owen, el individualismo lo ve, o sea, lo que critica es sí, la religión, o sea, que lo ve como producto del catolicismo, ¿no? Quizás me expresé mal, no quise decir que Rodríguez compartía ese aspecto. Lo que quise decir que compartía era de maneras distintas el rechazo al individualismo. Ahora, el tema de la religión me parece muy interesante, sobre todo cuando está hablando del tipo de colonización que él quiere. No sé si es eso, Fernando, lo que estás pensando. Cuando habla del tipo de colonización, él no quiere, a la manera de de otras repúblicas, colonización de europeos. O sea, no está proponiendo eso, sino que está proponiendo estos chicos. Fundamentalmente enfoca en la juventud, ¿no? Y entonces está proponiendo a esta gente joven que él quiere educar y que sea una colonización interna, ¿no? Tengo ahí una cita, pero creo que no la puedo mostrar mientras estamos hablando. Y cuando habla de colonización, aparte de esa diferencia bien grande, de que lo que trata es de reubicar o hacerla interna, no traer europeos o lo que fuera, sí habla de las religiones en el sentido de, por supuesto, no es que cierre la posibilidad de que vengan emigrantes, sino que no lo está alentando, pero sí dice que en realidad, en términos de religión, habría que alentar lo católico y no lo protestante, que es lo que está en consonancia con esa realidad. Puede ser discutible, no lo puede ser, pero así es como argumenta, ¿no? No sé si es a eso, Fernando, que te refería. Sí, yo tengo otra pregunta, no sé si se puede. Sí, claro. Hola Silvia, muchas gracias. Me Hola. gustaría, me gustaría volver a ver una lámina que pusiste donde él enumera como gauchos, Ah, guasos. sí, sí. ¿Esta es la que te refieres, Javier? Sí, Eh, yo no entendí bien, será por la conexión o todo, pero ese texto es escrito por él. Ese texto es escrito por él, es decir, después de que con ese tono sarcástico, irónico que nos tiene acostumbrado, va diciendo, describiendo las distintas clases sociales eh, en, en Hispanoamérica y de dónde salen, de Inglaterra, de aquí, de allá, termina en un tono, insisto, irónico, eh, acentuando todo lo que tenemos, es decir, dentro de los sectores populares, que no están ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en ningún otro lado, ¿no? Entonces, esta distinción entre los distintos grupos, incluso hay otra, creo que lo tengo aquí a manera de cita, otra más. eh, Bueno, o sea, cómo va incluyendo allí todos los grupos, incluso los grupos bueno, cuando habla del salta atrás, para dar un ejemplo, eh, quizás el que más llama la atención, ¿no? Como si ese cuarterón se casa
con una india, se supone que salta atrás porque saltó, volvió en orden de sangre, ¿no? O sea, todos esos grupos y cómo termina, ¿no? Como una familia de criptógamos. Sí, eso lo hace él. Sí, eso es lo que yo te iba a preguntar, porque entiendo criptógamo, como él lo dice en botánica, son flores sin semilla. Entonces, ¿cómo es su mirada hacia los indígenas, los subalternos, los pobres, los guachos? Sí, ¿Cómo es su mirada? correcto. A mí me parece que el modo que lo ha incorporado es justamente para resaltar que ese sector también existe. O sea, que eso, por un lado, como digo, en ese tono irónico, ¿no? Así como es irónico lo de la aristocracia de nacimiento, las familias enteras que pueden competir con los lords y ladies de Inglaterra, también quiere demostrar toda esa otra gente, todo ese sector popular que se ignora, ¿no? El modo en que yo lo leo es de reivindicación de ese sector, ¿no? Todo bajo un tono irónico, pero manteniendo el mismo tono con el que empezó, pero de reivindicación. No sé, ¿cómo lo interpretabas tú, Javier? O sea, es que ahí dice oficio bajo, criptógamo es una flor sin semilla, una planta sin semilla. No sé, habría que darle otra vuelta, ¿no? Yo no sé si en ese texto está tan clara la ironía y esa es la pregunta, o sea, cómo era la mirada que él tenía hacia las clases bajas, hacia el subalterno, hacia los sujetos, porque gentuza, no sé, es como que está muy marcado el texto de ciertos tropos que me hacen ruido. Entonces me gustaría saber, tú que conoces más al personaje, cuál es la opinión de él respecto de lo que él llama la gentuza, ¿no? Sí, no, justamente un esfuerzo o un constante que se ve en la obra es esa reivindicación de ese sector popular, ¿no? Bajo distintas formas. Por ejemplo, en ese pasaje donde el que roba el pan, o sea, siempre está incorporando en el tema de la educación, o sea, los que quiere educar en una institución donde coexistan las distintas clases, pero como decía se preocupa mucho por los sectores más desposeídos y el hecho de que se le pague a los padres porque el hijo no está trabajando, sino que está en el colegio. O sea, a mí me parece que hay un interés por todo eso. No me parece que haya, no lo leí, lo voy a tratar de leer con más, no sé, desde otra perspectiva, pero no me pareció que era un tono despectivo, ¿no? Sí. Claro, Perdón, Javier, Sí. perdón, Javier, me meto. No, en realidad casi parece como una ironización de la categorización en sí. Exacto, parece Borges. Sí, la enciclopedia, La exacto. enciclopedia china de Borges. Exacto, sí, Es sí, eso, sí, como sí, es sí, increíble, ¿no? sí. Y encima con el paréntesis también te hace acordar como el personal de teatro. Ahí Exacto. enumeramos, tenemos Exacto. y claro, es absurda esa lista, ¿no? Correcto. Es absurda y la está deconstruyendo en su misma clasificación. Exacto. Tenemos, Sí, sí, sí. claro. No, Pero no me haya metido. en ese sentido, quizá con su relación con Bolívar y con Bello, siempre su mirada es una modernidad, pero que dentro de la cual la lógica académica es la clave para el cambio social, ¿no? En ese sentido, estas muchedumbres habría que integrar al proyecto civilizatorio, ¿no? A través de la educación, entiendo, ¿no? bueno, a mí me parece que sí, que es a través de la educación, pero que no tiene esa connotación de civilizatorio, ¿no? O sea, no es que viene a imponerlos o que viene a salvarlos, o sea, justamente me parece que lo que hace es moverse de ese marco conceptual, ¿no? Entonces, yo creo que acá me gusta también la idea de Claudia de lo personal de teatro y realmente yo cuando lo leí dije, bueno, no, la enciclopedia de Borges no está en Mauner, está en otro libro, pero el antecedente,
Pero me gusta lo personal de teatro y lo que marcaste de la tipografía también, porque sí, me parece que eso lo está marcando como parte de esa realidad, pero no como que hay que civilizarla, ¿no? Me parece, pero quizás se podría argumentar de otro modo, ¿no? Tienes razón. Te quería preguntar dos cosas. ¿En qué momentos ves que pone en valor, digamos, la cualidad de este sector popular para rescatarlo y no llevarlo a esa modernidad ni nada, ¿no? Correcto, sí. ¿Y quiénes son sus lectores? Por el periodo en el que... Correcto. Y por cómo se dirige, ¿Cómo ¿no? se Que le- hace todo este artificio para que lo lea. Sí, bueno, bueno, se supone que él quiere tener una incidencia en el momento político en el que está existiendo, lo que pasa es que estuvo más tiempo afuera. Bueno, se dice también que la primera vez que lo abandonó fue que abandonó el país, fue por una sublevación y que no quería hacer. Esto no está totalmente establecido, pero que ese hubiera sido el móvil por el cual en principio se fue, ¿no? Pero en todo caso, bueno, primero pasó por distintos lados, entre otros Estados Unidos, donde me parece importante más allá de todas las referencias que hace, eh, de algún modo lo que señalabas vos, Claudia, de todo lo que tenía que ver con la impresión y lo que era en la época. Pero, o sea, estuvo más tiempo afuera, luego cuando Bolívar le dice que tome ese cargo, lo toma, vuelve. El problema es que sí, que no tiene la recepción, sí tenía el apoyo o la recepción de Bolívar, pero en general había resistencia a lo que él quería imponer, ¿no? Entonces, sí, no tiene desgraciadamente, un impacto inmediato en todo esto, ¿no? Eh, bueno, por eso preguntaba si había alguien de Venezuela, luego, bueno, sí, en Venezuela sí se va a recuperar, no sé cómo es lo que decías de Bolivia, pero... Yo diría que al menos en mi ciudad está solo la idea romántica. Ajá. No sé cómo se La Paz, que se supone que es el centro cultural universitario, Bolivia. Sí, claro. Ujú. Lo que también ahora mirando el tema que está trabajando o que estuvo también trabajando anteriormente, estaba pensando en la pintura a través de la escritura. Y claro que es la éxtasis, famosa éxtasis retórica. Entonces, ¿hasta qué punto también hay, digamos, toda una inclusión de toda esa parte de una retórica bastante clásica que se está como Sí, reciclando de algún modo, y sí. resignificando. Exacto, sí, quise decir reciclar en ese sentido, de resignificación. Sí, yo creo que está jugando con todo eso, ¿no? No se está desprendiendo de eso. Yo creo que también eso es parte de esa cosa de irónica o parodia a veces, ¿no? Claro, Porque si uno, mejor dicho, sería parodia en ese caso, ¿no? Como que está haciendo referencia a, pero no se lo está tomando en serio, ¿no? O entonces me parece que sí, que eso está súper presente y que ese sería un estudio súper interesante. Sí, porque es como que todo lo devuelve en espejo, ¿no? O sea, en espejo invertido. O sea, devuelve lo de la economía, lo de este modo, devuelve lo de la inmigración, lo europeo, devuelve. Es como que. Es impresionante. Sí. Hermoso. Sí, es que yo lo veo también como que está en la búsqueda de un pensamiento y de un paradigma propio latinoamericano. Exacto, O sea, yo creo que es exacto. el proyecto que hay de fondo cuando
cuando tú criticas ahí, tú lo lees con esta crítica al individualismo patológico. Exacto. Yo creo que eso, o sea, el cristianismo en general lo que te dice es la salvación es individual. Correcto. Y lo que acá siempre se plantea, incluso desde los pueblos latinoamericanos, es que somos comunidad. Exacto. O sea, no, Ujú. la salvación es social, entonces, si es que fuera cristiana. Sí, 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 sí. Entonces, por eso yo lo veo siempre, claro, nutriéndose de todo, pero creo que, o sea, es una Sí. interpretación Sí, 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 a sí. priori, Sí. creo que lo que quiere es realmente, porque es la época también, fundar un pensamiento propio Exacto. latinoamericano. Sí, sí. No, lo que pasa es que uno, personalmente, bueno, lo comparo con Sarmiento, lo comparo con... Digo, Dios mío, ¿dónde estaba este hombre? O sea, es como que otra cosa, ¿no? Encontraste una perla. Sí. ¿Cómo fue que lo encontraste? Bueno, en realidad ¿Cómo te interesaste? tiene que ver con muchas cosas. Por un lado, por Rosichner, porque como estoy estudiando lo de los afectos en Rosichner, uno de los afectos es la simpatía o la compasión, y él la desarrolla en un libro sobre Simón Rodríguez, que él tampoco conoció o conocía en la Argentina. Fue durante la dictadura que se tuvo que exiliar a Venezuela, donde conoció a Rodríguez, y aparentemente le produjo la misma fascinación que a todos nosotros. Y entonces mi primer interés fue en esa dirección, o sea, empezar a familiarizarme con Rodríguez para poder ver qué es lo que decía Rosichner. Pero luego cobró independencia, porque me fascinó. Y luego, bueno, tiene que ver mi historia personal con Gen otra vez, con Imaginamics y con el grupo de la ilustración, donde de algún modo quedé relacionada, entonces me ocurrió profundizar en esto. O sea que Rosichner y Jena. Pero qué bien. Pero bueno, espero que siga acá discutiendo el evangelio. Sí. ¿Hay más preguntas o comentarios o cosas que quisieran decir? Bueno, si no fuera caso, yo diría casi que lo de Rosichna y Jena parece tan hermoso como siempre. Y entonces podríamos concluir aquí, bueno, los y las que estamos acá presentes, como dijo también la chef Cristina, tenemos el privilegio de poder seguir charlando en otro contexto con Silvia y hablar de Rodríguez y, digamos, ese pensamiento maravilloso. Y que realmente creo que nos fascinó a todos los autores que no conocíamos y ni conocemos hasta esta voz, Silvia, por toda hermosa presentación. Así que nosotros tenemos ese privilegio, ustedes que están en la pantalla, lamentablemente no, así que nos tenemos que despedir de ustedes. Gracias por su presencia también en la pantalla. Y nosotros, entonces, ahora vamos a tomar una cerveza y seguir discutiendo sobre los libros. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Bien. Gracias, Felipe.